Mi esposa dejó caer su copa de champán esa noche. No por el impacto de lo que yo hice, sino por la impresión de lo que ella acababa de decir. Pero permítanme retroceder 30 segundos hasta el momento en que empezó todo este desastre. Estábamos en el gran salón de baile del Hotel Palace, en el centro de Madrid, en la gala benéfica anual de su agencia de marketing. Ella llevaba un vestido negro despampanante, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Y, sinceramente, se veía increíble. Tras 3 años de matrimonio, todavía hacía que las cabezas se giraran cuando entraba en una habitación. Me sentía orgulloso de estar a su lado, orgulloso de ser su marido. La velada transcurría bien. Habíamos hecho nuestras rondas, charlado con sus colegas y sonreído para el fotógrafo contratado para capturar a toda esa gente hermosa que fingía preocuparse por cualquier causa a la que estuvieran donando dinero este año. Lo típico de un evento corporativo, pero ella estaba en su salsa. Este era su mundo, su gente, su escenario. Fue entonces cuando cometí mi error, o lo que pensé que era un error en ese momento. Puse mi brazo alrededor de su cintura. Nada dramático, nada posesivo, solo un gesto simple y afectuoso entre marido y mujer. El tipo de cosas que ves hacer a las parejas en eventos como este todos los días. Natural, normal, incluso esperado. Ella se alejó de mí de un tirón, como si hubiera tocado una estufa caliente. Pero peor que el rechazo físico fue lo que salió de su boca a continuación. No actúes como si estuviéramos casados. Me hace parecer atada. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No porque fueran fuertes, las dijo en voz baja, casi en tono de conversación, sino por lo casualmente crueles que eran, por la facilidad con la que acababa de reducir todo nuestro matrimonio a algo vergonzoso, algo que estorbaba su estilo. Me quedé allí quieto durante unos 3 segundos, procesando lo que acababa de ocurrir a nuestro alrededor. Las conversaciones continuaban. La gente se reía de chistes que yo no podía oír. El cuarteto de cuerdas seguía tocando su elegante música de fondo. Pero para mí, todo se había quedado en silencio, excepto por esas 10 palabras que resonaban en mi cabeza. No actúes como si estuviéramos casados. Me hace parecer atada. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió, incluso a mí mismo. Bajé la mano izquierda y lentamente me quité el anillo de bodas. El mismo anillo que ella me había puesto allí hacía 3 años, mientras prometía amarme, honrarme y respetarme. El mismo anillo que había llevado cada día desde entonces, en los buenos y en los malos momentos, porque significaba algo para mí. Lo sostuve entre el pulgar y el índice, lo suficientemente alto para que ella lo viera claramente. Sus ojos se abrieron un poco, pero no dijo nada. Tal vez pensó que estaba bromeando. Tal vez pensó que me lo volvería a poner después de dejar clara mi postura. En lugar de eso, lo dejé caer dentro de mi copa de champán. El suave tintineo del oro golpeando el cristal no fue fuerte, pero de alguna manera pareció resonar en toda nuestra área inmediata. El pequeño chapoteo cuando se asentó en el fondo de la copa fue aún más silencioso, pero el efecto fue inmediato. Su copa de champán se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido fue seco y repentino, haciendo que varias conversaciones cercanas se detuvieran. La gente se giró para mirar, y fue entonces cuando me vieron sosteniendo mi copa con mi anillo de bodas en el fondo como un adorno retorcido. Problema de estar atada, dije, sosteniéndole la mirada de asombro directamente. Solucionado. La pareja que estaba a nuestro lado, los socios principales de la firma, definitivamente habían notado lo que acababa de pasar. La esposa tenía la boca ligeramente abierta, sus ojos alternaban entre mi copa y mi mano izquierda, ahora desnuda. Su marido intentaba fingir que no había visto nada, pero su movimiento incómodo lo delataba. Mi esposa abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente sin palabras. La mujer segura de sí misma y al mando que dominaba cada habitación en la que entraba estaba allí parada, luciendo perdida, rodeada de cristales rotos y con la creciente conciencia de que sus colegas empezaban a entender exactamente lo que acababan de presenciar. ¿Deberíamos?, logró decir finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Deberíamos hablar de esto en algún lugar privado? Le di un sorbo a mi champán,
con cuidado de no mover el anillo en el fondo. No hace falta. Tienes exactamente lo que querías. Mira a tu alrededor. Nadie aquí piensa ya que estás atada. Y no lo hacían. Los susurros ya estaban comenzando. Los teléfonos salían discretamente mientras la gente fingía revisar mensajes, cuando en realidad enviaban mensajes de texto a sus amigos sobre el drama que se desarrollaba en la mesa 12. En cuestión de minutos, todos en esta gala sabrían que la exitosa ejecutiva de marketing acababa de ser liberada públicamente de la carga de parecer casada. Apareció un camarero con un recogedor y una escoba, limpiando eficientemente la copa destrozada mientras fingía no notar la tensión. Profesional hasta la médula, pero lo pillé mirando mi copa con obvia curiosidad. Ella miraba frenéticamente a su alrededor ahora, dándose cuenta de que su momento de crueldad casual se había convertido en el entretenimiento de la noche. Su rostro se había puesto pálido, a excepción de 2 manchas brillantes de color en sus mejillas. No sabía si era por vergüenza o por rabia. Probablemente ambas. Esto es ridículo, siseó, acercándose a mí. Ponte el anillo de nuevo. La gente está mirando. Se supone que la gente debe mirar, respondí con calma. Eso es lo que querías, ¿verdad? No parecer atada. Pues felicidades. Misión cumplida. El cuarteto de cuerda había pasado a algo más lento y dramático, como si estuvieran proporcionando la banda sonora a nuestro desastre en curso. A nuestro alrededor, la gala continuaba, pero definitivamente nos habíamos convertido en la subtrama que todos recordarían mucho después de olvidar a qué organización benéfica se suponía que estaban apoyando. La noticia viajó más rápido que las burbujas del champán subiendo a la superficie. En 10 minutos, vi cómo la historia se extendía por el salón como la pólvora. Un susurro discreto aquí, una mirada significativa allá, y de repente media sala sabía que la pareja poderosa de la agencia Velázquez acababa de tener un colapso muy público. La otra mitad se enteraría durante la cena. Ella intentó controlar los daños primero. «Estás siendo dramático», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo póntelo de nuevo y podremos reírnos de esto más tarde». Agité mi champán suavemente, viendo mi anillo girar en el fondo de la copa. ¿Reírnos de qué? Tienes exactamente lo que pediste. Ya no actúo como si estuviera casado. Fue entonces cuando la esposa del socio principal, la propia señora Velázquez, decidió acercarse a nosotros. El momento perfecto, la verdad. Se acercó con esa sonrisa ensayada que las mujeres adineradas perfeccionan tras décadas de navegar por campos de minas sociales. ¿Todo bien por aquí? Escuché cristales rompiéndose. Mi esposa saltó ante la oportunidad de explicarse. Oh, solo un pequeño accidente. Ya sabe lo torpe que me pongo cuando me estoy divirtiendo demasiado. Los ojos de la señora Velázquez fueron inmediatamente a mi mano izquierda, luego a la copa en mi mano derecha, y después volvieron al rostro de mi esposa. Esa mujer no había construido una firma de marketing multimillonaria, pasando por alto detalles importantes. Ya veo, dijo lentamente. Bueno, los accidentes ocurren. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa frase colgara en el aire, aunque algunos son más permanentes que otros. El mensaje estaba claro. La señora Velázquez entendía exactamente qué tipo de accidente era este, y no se creyó el cuento de la torpeza ni por un segundo. Después de que ella se marchara, mi esposa se volvió hacia mí, con el pánico empezando a filtrarse en su voz. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estos son mis colegas, mis clientes. Mi carrera depende de estas relaciones. Tu carrera depende de tu trabajo, no de si la gente piensa que estás felizmente casada, respondí. Además, me acabas de decir que parecer atada era malo para tu imagen. Te he solucionado ese problema. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. En realidad, eso es exactamente lo que quisiste decir. Quisiste decir que ser vista como casada conmigo te limitaba de alguna manera. Bueno, ahora ya no tienes que preocuparte por eso. Sonó la campana de la cena y nos dirigieron a nuestra mesa asignada, la mesa 12, justo en medio del salón, donde todos podían tener una vista clara de la pareja que había proporcionado el espectáculo de la noche. Sentarse fue interesante. Ella no paraba de mirar a su alrededor con nerviosismo mientras yo actuaba como si no hubiera pasado nada.
La pareja frente a nosotros, ambos abogados por lo que pude deducir, intentaban mantener una conversación cortés, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia mi dedo anular desnudo y luego hacia mi copa de champán que me había llevado a la mesa. Entonces, el abogado se aventuró. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Mi esposa abrió la boca para responder, pero yo me adelanté. Bueno, estuvimos casados 3 años, pero aparentemente eso la hacía parecer atada, así que estamos trabajando para solucionar esa situación. El silencio incómodo que siguió fue hermoso. La esposa del abogado casi se atraganta con su ensalada y su marido de repente se mostró muy interesado en el menú de la cena. Mi esposa me dio una patada fuerte por debajo de la mesa. No reaccioné. La mujer a mi lado, una ejecutiva de una firma competidora, decidió romper la tensión. El salmón parece delicioso esta noche. Lo parece, acepté. Casi tan bueno como el champán, aunque tiene un regusto interesante. Le di otro sorbo, asegurándome de que todos pudieran ver el anillo todavía en el fondo. Fue entonces cuando mi esposa finalmente se quebró. Basta, siseó por lo bajo, para ya mismo. ¿Parar el qué? Estoy siendo perfectamente educado. Estoy conversando. No estoy actuando como si estuviera casado, tal como querías. La ejecutiva a mi lado se disculpó para ir al baño, pero me di cuenta de que en realidad iba a llamar a alguien para contarle esta historia. En 1 hora, gente que ni siquiera estaba en esta gala sabría lo que pasó. Durante el plato principal, mi esposa intentó un enfoque diferente. Se inclinó cerca y puso su mano en mi brazo, hablando en lo que probablemente pensó que era un susurro seductor. Cariño, sabes que no lo dije en serio. Estaba nerviosa por la presentación de mañana y dije, una estupidez. ¿Sabes cuánto te quiero? Miré su mano en mi brazo y luego volví a mirar su cara. Si tanto me quieres, ¿por qué estar casada conmigo te hace sentir atada? No tuvo respuesta para eso. Retiró la mano y volvió a remover la comida en su plato. El orador principal era un tipo motivacional que hablaba sobre la importancia del compromiso y la constancia en las relaciones comerciales. La ironía no pasó desapercibida para nadie en nuestra mesa. Cada vez que decía la palabra compromiso, alguien nos miraba. Para el postre, toda la dinámica había cambiado. La gente ya no solo nos miraba a hurtadillas, tenían conversaciones completas sobre relaciones y matrimonio, claramente dirigidas a nuestra situación. La esposa del abogado empezó a hablar de lo importante que era que las parejas se apoyaran mutuamente en público, incluso cuando no estuvieran de acuerdo en privado. Mi esposa se retorcía en su silla. Había pasado de ser una socialité segura de sí misma a ser la moraleja de la noche en menos de 2 horas. Cuando empezó el baile, ella esperaba que yo le pidiera bailar. En su lugar, se lo pedía a la señora Velázquez. La mujer mayor aceptó con una sonrisa divertida y mientras nos movíamos hacia la pista de baile, se inclinó cerca. ¿Sabes? En 40 años de matrimonio, mi marido nunca me ha hecho sentir que ser su esposa fuera una carga. Eso debe de ser agradable, respondí. Lo es, dijo ella. Realmente lo es. Cuando la canción terminó y regresé a la mesa, mi esposa estaba sentada sola. Todos los demás se habían ido a la barra o a la pista de baile, dejándola aislada con sus pensamientos y la creciente comprensión de que su crueldad casual tenía consecuencias que no había previsto. El viaje en coche a casa fue una clase magistral de tensión controlada. Esperó hasta que estuvimos en la autopista antes de explotar. ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Tienes idea de lo humillada que me siento ahora mismo? Mantuve los ojos en la carretera, las manos firmes al volante. ¿Te sientes humillada? Interesante. ¿Cómo crees que me sentí yo cuando mi propia esposa me dijo que estar casada conmigo la hacía parecer atada? Eso es completamente diferente, y lo sabes. ¿Lo es? Explícame la diferencia. Buscó palabras, gesticulando salvajemente con las manos. Yo solo, fue solo. ¿Sabes lo que quise decir? En realidad, no lo sé. Por eso, te pido que me lo expliques. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso. Finalmente, intentó otro enfoque. Mira, lo siento, ¿vale? Dije una estupidez. Pero tenías que montar semejante escena. ¿Tenías que avergonzarme delante de todos con los que trabajo? Yo no monté una escena.
Simplemente te di exactamente lo que pediste. No querías parecer atada, así que te desaté, dejando caer tu anillo de bodas en una copa de champán. Eso no es un comportamiento normal. La miré por primera vez desde que subimos al coche. Y decirle a tu marido que no actúe como si estuviera casado porque te hace parecer atada, ¿es un comportamiento normal? No tuvo respuesta para eso. A la mañana siguiente, intentó fingir que no había pasado nada. Bajó a la cocina, con su traje de ejecutiva habitual, los tacones haciendo clic sobre el suelo de baldosa, actuando como si todavía fuéramos la misma pareja que ayer. «Buenos días», dijo alegremente, besando el aire junto a mi mejilla. Yo estaba leyendo las noticias en mi tableta con un café en la mano. «Díaz, ¿qué quieres para cenar esta noche?» Estaba pensando en ese nuevo restaurante italiano. La miré. ¿Por qué íbamos a cenar juntos? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Por qué? Porque siempre salimos los viernes. Salíamos los viernes, cuando actuábamos como si estuviéramos casados. Pero dejaste claro que no quieres parecer atada, así que supuse que preferirías hacer tus propios planes para cenar. Su fachada alegre de la mañana se resquebrajó un poco. No seas ridículo. Por supuesto que vamos a cenar juntos. ¿Ah, sí? Porque no quiero hacerte parecer atada esperando que pases tiempo con tu marido. Golpeó su taza de café contra la encimera. Deja de decir eso. Lo estás retorciendo todo. No estoy retorciendo nada. Solo estoy respetando tus preferencias claramente establecidas. Durante la semana siguiente, mantuve esa misma energía. Educado pero distante, servicial pero no involucrado. La traté como a una compañera de piso, razonablemente agradable, que casualmente compartía mi espacio vital. Cuando me pidió que recogiera su ropa de la tintorería, le sugerí que se encargara de sus propios recados, ya que era una mujer fuerte e independiente, que no quería parecer atada. Cuando esperaba que asistiera al afterwork de su empresa, le recordé que aparecer con un marido podría dar a la gente una impresión equivocada sobre su disponibilidad. Ella oscilaba entre la furia y la manipulación. Primero, se enfadaba y exigía que dejara de ser infantil. Cuando eso no funcionaba, intentaba seducirme, usando la lencería que sabía que me gustaba y hablando con esa voz sugerente que solía volverme loco. «Vamos, cariño», ronroneó una noche, pasando sus dedos por mi pecho. «Subamos, y te recordaré por qué te casaste conmigo». Retiré suavemente sus manos de mi camisa. «Recuerdo exactamente por qué me casé contigo. La pregunta es si tú recuerdas por qué te casaste conmigo, o si tener un marido simplemente te hace sentir demasiado atada para tu gusto». Realmente gritó esa vez. Un grito de frustración total, como una niña pequeña teniendo un berrinche. «No puedo aguantar más esto. Me estás castigando por un comentario estúpido». «No te estoy castigando. Te estoy dando la libertad que querías. Deberías agradecérmelo. Esto no es lo que quería. Entonces, deberías haberlo pensado mejor antes de decirlo». Para la segunda semana, intentó chantajes emocionales. Mi madre llamó preguntando por qué no la saludaste cuando llamó ayer. ¿Qué se supone que debo decirle? Dile que no quieres que la gente piense que estás atada. Así que ahora, tú te encargas de tus propias relaciones familiares. Va a pensar que nos estamos divorciando. Levanté la vista de mi libro. ¿Lo estamos? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo. Me miró fijamente, buscando en mi rostro alguna señal de que estaba bromeando, de que todo esto era un juego elaborado para darle una lección. «No puedes hablar en serio». «Hablo completamente en serio. Dejaste claro que estar casada conmigo es un problema para ti. Simplemente, estoy explorando soluciones para ese problema». Su rostro palideció. «Nunca dije que estar casada contigo fuera un problema. Dijiste que actuar como si estuviéramos casados te hacía parecer atada. ¿Es lo mismo?» «No, no es lo mismo en absoluto. Ilumíname. ¿Cuál es la diferencia entre estar casado y actuar como si lo estuvieras?» Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras, porque no había diferencia, y ambos lo sabíamos. Esa noche, intentó una estrategia diferente. Cocinó mi comida favorita, abrió una botella de vino, encendió velas por todo el comedor, todo el montaje de una cena romántica. «Pensé que podríamos hablar», dijo mientras yo me sentaba a la mesa perfectamente puesta. «Claro. ¿De qué quieres hablar? De nosotros, de nuestro matrimonio.
de cómo arreglamos esto. Corté el filete que había preparado. Estaba perfectamente cocinado, tal como a mí me gustaba. ¿Qué te hace pensar que hay algo que arreglar? No hagas esto. No finjas que todo está bien cuando claramente estás enfadado conmigo. No estoy enfadado. Estar enfadado implicaría que estoy emocionalmente interesado en cambiar tu comportamiento. No lo estoy. Simplemente me estoy adaptando a los nuevos parámetros que estableciste para nuestra relación. Dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante. ¿Qué parámetros? Que ser vista como casada conmigo es una carga para ti. Que actuar como si fuéramos pareja te hace parecer atada. Lo he aceptado y me estoy ajustando en consecuencia. Pero yo no quiero que te ajustes. Quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. La normalidad era que te avergonzaras de tu matrimonio. La normalidad era que rechazaras mi afecto en público porque estorbaba tu estilo. Si a eso lo llamas normalidad, entonces prefiero este nuevo arreglo. La cena a la luz de las velas terminó con ella llorando en su copa de vino, mientras yo terminaba mi comida con calma. Al igual que en la gala, al igual que en cada conversación que habíamos tenido desde entonces, ella estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias y que algunas palabras no pueden retirarse una vez pronunciadas. A las 3 semanas, se dio cuenta de que no bromeaba cuando llegó el extracto bancario. Yo había abierto silenciosamente mi propia cuenta corriente y redirigido mi nómina. Cuando me confrontó por ello, agitando el extracto frente a mi cara como la prueba de un crimen, yo estaba sentado a la mesa de la cocina, leyendo la sección de deportes. «¿Qué es esto?», exigió. Miré el papel en su mano. «Parece un extracto bancario. Abriste tu propia cuenta sin decírmelo. ¿Por qué tendría que decírtelo? No estás atada a mí, ¿recuerdas? Eso significa que tú manejas tus finanzas y yo las mías». Me miró como si hablara un idioma extranjero. «Así, no es como funciona el matrimonio. Según tú, ya no actuamos como si estuviéramos casados. Las parejas casadas comparten finanzas. Las personas independientes manejan su propio dinero. Querías independencia. Nunca dije que quisieras ser financieramente independiente de ti. Dijiste que no querías parecer atada. Las cuentas bancarias compartidas son prácticamente la definición de estar atado a alguien». Arrojó el extracto sobre la mesa y empezó a caminar de un lado a otro. «Esto es una locura. Estás siendo completamente irracional. Estoy siendo lógico. Estableciste que no quieres las limitaciones de parecer casada. Estoy eliminando esas limitaciones sistemáticamente». Ese fin de semana, cuando su hermana vino de visita, el alcance total de nuestro nuevo arreglo quedó claro para todos. Su hermana notó de inmediato que yo no llevaba mi anillo de bodas. También notó que cuando nos preguntó sobre nuestros planes para el fin de semana, cada uno tenía actividades completamente separadas. «¿Estáis bien?», preguntó durante el almuerzo. «Parecéis diferentes». Mi esposa intervino rápidamente. «Estamos bien. Todo genial, ¿verdad, cariño?». Levanté la vista de mi sándwich. «Nos estamos adaptando. Tu hermana decidió que no quería parecer atada por estar casada, así que estamos explorando cómo se ve eso en la práctica». Las cejas de la hermana se dispararon. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa», expliqué con calma, «que ella es libre de hacer sus propios planes, manejar sus propias responsabilidades y vivir su vida sin la carga de tener que considerar los sentimientos u opiniones de un marido». Mi esposa me dio otra patada bajo la mesa, pero ya me estaba acostumbrando a eso. Su hermana nos miró a ambos. «Eso suena a que sois compañeros de piso, no casados». «Exactamente», acepté. «Mucho mejor para alguien que no quiere parecer atada». Después de que su hermana se fuera, mi esposa estaba furiosa. «¿Por qué tenías que hacer que pareciera que nos estamos divorciando? ¿Acaso no es así? Porque si vamos a seguir casados, entonces tenemos que actuar como casados. Pero dejaste claro que actuar como casados era un problema para ti». «Deja de decir eso. Nunca dije que actuar como casados fuera un problema». Saqué mi teléfono y reproduje la nota de voz que había grabado justo después de la gala, mientras todo estaba fresco en mi memoria. Mi propia voz llenó la cocina. Ella dijo, y cito, «No actúes como si estuviéramos casados. Me hace parecer atada». Se quedó completamente en silencio. Había olvidado que yo tenía la costumbre de grabar conversaciones importantes para el trabajo, y aparentemente, la implosión de nuestro matrimonio
calificaba como algo suficientemente importante para documentar. ¿Me grabaste? Grabé mi recuerdo de lo que pasó. Sí. Para mayor claridad. Escuchó la nota 3 veces más, su rostro palideciendo cada vez, porque oírlo reproducido hacía imposible negar lo que realmente había dicho o lo casualmente cruel que había sonado. Yo solo. Estaba estresada por el trabajo. No quise decirlo de la forma en que sonó. ¿Cómo quisiste decirlo? No lo sé. No estaba pensando con claridad. Entonces, cuando estás estresada, tu instinto es humillar a tu marido en público. No tuvo respuesta para eso. La semana siguiente, su amiga llamó mientras yo estaba en la habitación, puso el altavoz, asumiendo que yo participaría en la conversación como solía hacer. Hola chica. ¿Cómo estáis tú y tu marido? Mi hermana dijo que os vio en el supermercado el fin de semana pasado, y te veías increíble. Mi esposa me miró nerviosa. Estamos bien. Qué bien. Sois como el ideal de pareja. Siempre le digo a mi novio que eso es lo que quiero. Un hombre que esté orgulloso de que lo vean conmigo en todas partes. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me levanté y salí de la habitación, pero no antes de oír a mi esposa balbucear alguna explicación torpe sobre por qué no se nos había visto mucho juntos últimamente. Cuando terminó la llamada, me encontró en el despacho de casa trabajando con mi portátil. Tienes razón. Sabes que antes éramos buenos juntos. No levanté la vista de la pantalla. Lo éramos. Pasado perfecto. ¿Podríamos serlo de nuevo? ¿Podríamos? Porque no he visto ninguna evidencia de que hayas cambiado de opinión sobre lo de estar atada. Se sentó frente a mí. ¿Qué haría falta para arreglar esto? No puedes arreglarlo. ¿Por qué no? Finalmente la miré. Porque el problema no es lo que dijiste. El problema es que lo pensaste. El problema es que estar casada conmigo, ser vista como mi esposa, te parecía una carga. Puedes pedir disculpas por decirlo en voz alta, pero no puedes pedir disculpas por sentirlo. Y definitivamente, no puedes convencerme de que no sigues sintiéndote así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es justo. ¿Justo? Me humillaste frente a tus colegas, porque reconocerme como tu marido estorbaba tu estilo. Pero yo soy el que está siendo injusto. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Lo siento, de verdad, lo siento de corazón. Sé que lo sientes. Sientes haberlo dicho. Sientes que yo lo oyera. Sientes que hubiera consecuencias. Pero, ¿sientes haberlo sentido? ¿Sientes que estar casada conmigo te hiciera sentir atada? La larga pausa antes de que respondiera me dijo todo lo que necesitaba saber. No lo sé, susurró. Al menos ahora estás siendo honesta. Esa noche, durmió en la habitación de invitados. No porque yo la echara, sino porque no soportaba la distancia educada que yo mantenía, incluso en nuestro propio dormitorio. El hombre que solía abrazarla y susurrarle cosas dulces, ahora le daba las buenas noches, como si fuera una huésped de hotel. Su mundo se estaba desmoronando, y por primera vez desde la gala, sentí algo que no era indiferencia fría. Sentí satisfacción. Ella finalmente estaba entendiendo lo que significaba estar en el extremo receptor del desapego emocional. Semanas después de la gala, finalmente se quebró por completo. Llegué a casa del trabajo y la encontré sentada a la mesa de la cocina, con una botella de vino medio vacía y lágrimas corriendo por su rostro. Me miró cuando entré y, por primera vez desde que empezó todo esto, parecía genuinamente vulnerable. No puedo seguir con esto, dijo, con la voz quebrada. Esto no es vivir, es solo existir en la misma casa como extraños. Dejé mi maletín y me aflojé la corbata. Tú eres la que quería que dejáramos de actuar como si estuviéramos casados. Me equivoqué, gritó, golpeando su copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Me equivoqué. Vale, dije algo horrible y estúpido y me he arrepentido cada día desde entonces. Ah, sí, me miró a través de sus lágrimas. ¿Qué quieres decir? ¿Te has arrepentido cada día? ¿O solo te has arrepentido de las consecuencias? Se limpió la nariz con un pañuelo. Ambas cosas. Me arrepiento de haberlo dicho y me arrepiento de lo que nos ha hecho. Me senté frente a ella en la mesa donde solíamos desayunar juntos, donde solíamos planear nuestros fines de semana, donde solíamos ser una pareja en lugar de dos personas
compartiendo un espacio. Dime por qué lo dijiste. No sé por qué lo dije. Sí, lo sabes. La gente no dice cosas así al azar. Había una razón. ¿Cuál era? Miró fijamente su copa de vino durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Me sentía asfixiada. Ahí estaba. La verdad. Había estado esperando que la admitiera. ¿Asfixiada por qué? Por ser vista como la mitad de una pareja todo el tiempo. Porque todo el mundo preguntara siempre por nosotros juntos. Nunca solo por mí. Por sentir que me estaba perdiendo a mí misma, al ser tu esposa. Me eché hacia atrás en mi silla. Así que cuando dijiste que actuar como casada te hacía parecer atada, lo decías en serio. Lo decía en serio en ese momento, sí. Pero me equivoqué. ¿Te equivocaste? ¿O solo dices eso porque no te gusta la alternativa? Cruzó la mesa y agarró mi mano. Era la primera vez que me tocaba en semanas. Y no me aparté, pero tampoco le devolví el apretón. Te quiero. Me encanta estar casada contigo, solo. Tenía miedo de desaparecer en la relación. Así que decidiste hacerme desaparecer a mí en su lugar. Su agarre en mi mano se intensificó. Eso no es lo que quería. Es lo que hiciste. Me borraste de tu vida pública porque reconocerme se sentía como una limitación. Lo siento muchísimo. Miré nuestras manos juntas. La suya temblaba ligeramente. Lo siento, no arregla esto. Entonces, ¿qué lo hace? Dime qué hacer, y lo haré. Nada. No hay nada que puedas hacer. Retiró la mano como si la hubiera quemado. ¿Cómo que nada? Quiero decir que algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas palabras no se pueden retirar. Cierta confianza no se puede reconstruir. Eso no es verdad. La gente supera problemas todo el tiempo. Podemos ir a terapia, podemos. Pero me humillaste en público porque ser mi esposa te parecía una carga. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes lo que eso me hizo? Su rostro se desmoronó. Lo sé. Sé que te hice daño. No solo me hiciste daño. Me enseñaste quién eres realmente. Me enseñaste lo que realmente piensas de nuestro matrimonio. Y ahora quieres que finja que no lo vi. Quiero que me perdones. Te perdono. La esperanza brilló en sus ojos. ¿De verdad? Te perdono por ser honesta sobre tus sentimientos. Te perdono por mostrarme la verdad de lo que nuestro matrimonio significaba para ti. Incluso te perdono por pensar que pedir perdón sería suficiente para hacerme olvidar. La esperanza murió tan rápido como había aparecido. Pero no volverás conmigo. No hay nada a lo que volver. Sigues aquí. Sigues siendo mi esposa en el papel. Pero el matrimonio que sientes haber perdido murió en el momento en que me dijiste que no actuara como si estuviéramos casados. Empezó a llorar de nuevo, con más fuerza esta vez. Por favor, no hagas esto. Por favor, no tires 3 años por un comentario estúpido. No estoy tirando 3 años. Estoy reconociendo que esos 3 años no eran lo que yo pensaba. Me has enseñado que lo que yo veía como un matrimonio amoroso, tú lo veías como una jaula. Eso ya no es verdad. ¿No lo es? Si mañana fuéramos a otro evento de empresa, ¿estarías orgullosa de que pusiera mi brazo alrededor de ti? ¿O una parte de ti seguiría preocupada por parecer atada? Abrió la boca para responder. Luego la cerró y volvió a abrirla. La pausa fue toda la respuesta que necesité. Ni siquiera puedes mentir de forma convincente sobre eso, dije en voz baja. Estaría orgullosa, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. ¿Estarías, o tendrías miedo, de que la gente pudiera pensar menos de ti por estar unida a alguien? Otra pausa, otra no respuesta. Por esto, no podemos arreglarlo, porque el problema no es lo que dijiste. El problema es lo que crees, y sigues creyéndolo, aunque desearías no hacerlo. Sollozó ocultando la cara entre las manos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Viviremos así para siempre? No, no viviremos así para siempre. Levantó la vista. El rímel le manchaba las mejillas. ¿Qué significa eso? Significa que he tomado una decisión sobre nuestro futuro. ¿Qué tipo de decisión? Me levanté de la mesa y fui al despacho. Cuando regresé, traía una carpeta de cartón. La puse frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque creo que ya lo sabía. Los papeles del divorcio. Los hice redactar la semana pasada. Su rostro se puso completamente blanco. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio.
He terminado de fingir que este matrimonio es algo que no es. Pero dije que lo sentía. Dije que quería arreglar las cosas, y yo te expliqué por qué eso no es posible. No puedes desdecir lo que dijiste. No puedes desentir lo que sentiste. Y yo no puedo saber lo que sé sobre cómo me ves realmente. Empujó la carpeta lejos de ella, como si fuera tóxica. No los firmaré. No tienes por qué hacerlo. Puedo solicitarlo por diferencias irreconciliables con o sin tu cooperación, pero sería más fácil para ambos si lo hicieras. Esto es una locura. Estás destruyendo nuestro matrimonio por un momento de estupidez. Yo no estoy destruyendo nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio se destruyó en el momento en que decidiste que ser vista con tu marido era vergonzoso. Solo lo estoy haciendo oficial. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No dejaré que hagas esto. Lucharé. Haré que recuerdes por qué te casaste conmigo. La miré con calma. ¿Por qué me casé contigo? Porque me quieres. Te quise. Pero el amor no es suficiente cuando la persona a la que amas se avergüenza de ser amada por ti. No tuvo respuesta para eso porque, en el fondo, sabía que yo tenía razón. 6 meses después, el divorcio se finalizó un martes por la mañana, en la sala del juez Martínez. Ella se presentó con su abogado, aún esperando algún milagro de última hora. Yo aparecí con el mío, listo para cerrar este capítulo de mi vida permanentemente. El proceso duró exactamente 47 minutos. Cuando el juez preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, su abogado empezó a hablar, pero ella lo detuvo levantando la mano. No, señoría, dijo en voz baja, no la hay. Finalmente, había aceptado lo que yo le había estado diciendo durante meses. Algunos daños no se pueden reparar. Al salir de aquel juzgado, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. No porque me alegrara que el matrimonio hubiera terminado, sino porque finalmente era libre del peso de estar con alguien que veía mi amor como una limitación. 3 meses después de eso, me encontré con la señora Velázquez en una cafetería del centro. Me reconoció de inmediato y me invitó a sentarme a su mesa. ¿Cómo estás?, preguntó, echando crema a su café con leche. Mejor de lo esperado, le dije honestamente. Me alegro. ¿Sabes aquella noche en la gala cuando dejaste caer el anillo en tu copa de champán? Nunca había visto nada parecido. Pareció lo correcto en ese momento. Ella sonrió. Fue lo correcto. Un hombre nunca debería tener que disculparse por esperar que su esposa esté orgullosa de él. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, empecé a salir de nuevo. No muy en serio al principio, solo cenas casuales y actividades de fin de semana. Pero, eventualmente, conocí a alguien que no veía estar conmigo como una carga que soportar. La primera vez que me presentó como su novio a sus compañeros de trabajo, lo hizo con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Cuando puse mi brazo alrededor de ella en la fiesta de su empresa, ella se apoyó en mí en lugar de apartarse. «Pareces feliz», comentó su amiga. «Soy feliz», respondió ella, apretando mi mano, «muy feliz». Más tarde esa noche, mientras caminábamos hacia el coche, ella me miró. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué parece que te sorprende cuando la gente te trata bien?» Lo pensé por un momento. Supongo que me acostumbré a ser tratado como un inconveniente en lugar de como una elección. Bueno, definitivamente, no eres un inconveniente para mí. Eres la mejor elección que he hecho en años. Y así, recordé lo que se sentía al estar con alguien que estaba orgulloso de que lo vieran conmigo. Con mi exesposa, ya no hablo. Me enteré por amigos comunes que está saliendo con alguien nuevo, alguien a quien aparentemente no le importa que lo mantengan a distancia en público. Tal vez eso es lo que ella necesitaba desde el principio. Alguien que estuviera contento de ser su secreto en lugar de su compañero. En cuanto a mí, aprendí algo valioso de toda esa experiencia. Aprendí que no puedes amar a alguien para que te corresponda de la manera en que mereces ser amado. No puedes comprometerte a ti mismo hasta ser aceptable para alguien que, fundamentalmente, no te acepta. A veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es exactamente lo que yo hice aquella noche en la gala. A veces tienes que dejar caer el anillo en la copa y marcharte con tu dignidad intacta, porque un hombre que conoce su valor no ruega por ser valorado, encuentra a alguien que lo valore de forma natural o se queda solo con su amor propio.
Y el amor propio, he descubierto, es un compañero mucho mejor que alguien que se avergüenza de que lo vean contigo. Nuestra historia ha llegado a su fin.